Continuamos con su programa Visión RDN. Siempre se lo digo de manera subliminal. Suscríbanse al canal, suscríbanse para que este tipo de contenido ustedes siempre estén activos y no se lo cuenten. Hoy tenemos un conversatorio muy especial ya en esta parte final del programa con el teólogo, que es filósofo, historiador, es conferencista, Néstor Díaz. Aquí lo tenemos ya en esta parte final. Néstor, y como dice el teólogo responde, el nombre que está ahí, el teólogo responde. Sí, es el canal de Néstor. el nombre del canal de nuestro YouTube. Ok, pueden seguirlo, pueden seguirlo. Los seguidores de Visión RDN, invito a seguir a esta persona muy valiosa, muy inteligente, y ustedes tendrán conocimientos que al final de cuentas la llave del éxito está en el portal del conocimiento y con eso que tú la abres. Si tú no abres el conocimiento, entonces no tienes éxito. Néstor, yo quiero hacer la siguiente pregunta ya entrando en un tema político que ha sido de debate en República Dominicana con Ramfis Domínguez Trujillo. Hay algunas personas que lo han cuestionado a Ramfis por ser el nieto de un dictador, pero yo en lo particular, aunque no soy político, no me identifico políticamente con nadie, pero entiendo yo como ciudadano que cada quien tiene su hecha y Ramfis no existió en el tiempo de Trujillo y hay personas que quieren vincular directamente donde Ramfis ni siquiera tenía pensamiento en ese tiempo que pasó todo eso, que supuestamente pasó porque también los historiadores cambian la historia también a su favor, pero ya ese es otro tema. Yo he visto internacionalmente un ejemplo, Alessandra Mussolini, que es nieta del dictador Benito Mussolini, que ha tenido un éxito, incluso ella es parlamentaria actual del partido Forza en Italia. Hemos visto un ejemplo, los nietos de Saddam Hussein, los hijos directos de Saddam Hussein, algunos que han crecido políticamente y no son cuestionados, como el caso también de Jaco Yukasvili, que es nieto de Joseph Stalin. Y si nos ponemos a indagar muchas cosas, vemos personas productivas que no necesariamente han hecho lo que han hecho sus abuelos o padres directos para vincularlo. Entonces, con Ramfis pasa algo, que hay algunas personas, no se sabe si es por temas políticos para afectarle su posicionamiento. Yo lo estoy diciendo desde un punto de vista totalmente imparcial. Yo no soy de ningún partido político, pero ¿a qué se debe eso? ¿Qué pasa con Ramfis Domínguez Trujillo? Que siempre quieren cerrarlo en la prensa, siempre quieren cuestionar que es nieto de un dictador. ¿A qué se debe? Bueno, la respuesta rápida a tu pregunta es quizás al temor. El temor por parte de los estamentos políticos actuales, del establishment actual. Y de acuerdo a lo que tengo entendido, ese temor ya ha sido expresado en alguna que otra ocasión. Ahora bien, respecto al argumento de que por ser nieto de un dictador está prohibido constitucionalmente que ejerza libremente su derecho a elegir y ser elegido, esto más que cualquier otra cosa sigue siendo una falacia ad hominem. Y las falacias ad hominem son recursos que se utilizan cuando no se tiene una explicación lógica que justifique la prohibición en este caso. Claro está, que fuera de discusión está el tema de la doble ciudadanía, el hecho de que se deba renunciar a una ciudadanía para poder ejercer el cargo público, entendiendo que el párrafo de la doble ciudadanía ha sido agregado al artículo 20 como un elemento específico que evitara que personas que tenían la doble ciudadanía pudiesen acceder al cargo presidencial por el hecho lógico de que un presidente no debe tener un doble parentesco con dos naciones distintas, lo que podría entonces en este caso llevar al dilema de qué haría si tuviese que haber un confrontamiento, una confrontación entre ambas naciones.
Esa es más o menos la lógica. Pero hay que entender dos cosas respecto a ese párrafo. Uno, es un párrafo agregado en la penúltima reforma constitucional. De modo que anteriormente tuvimos presidentes que por lo menos gozaban de doble ciudadanía. El caso de Sí. Leonel Fernández es un ejemplo, de acuerdo a lo que muchos han indicado. Lo segundo tiene que ver con que adoptando la lógica argumentativa que justifique ese párrafo, tendríamos que aplicárselo también al presidente de la Suprema Cámara de Justicia y tendríamos que aplicárselo también al presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque uno de ellos dos queda dirigiendo el Estado en ausencia del presidente y del vicepresidente. Y sin embargo, la doble ciudadanía no es un elemento prohibitivo para estos altos funcionarios públicos. Así que hay un hueco lógico en la argumentación, puesto que la misma presupone la idea de que nunca habrá un caso en la historia de la nación en la que se tenga la ausencia del presidente y del vicepresidente durante el curso de los años electorales. Por lo tanto, en este caso, el hueco lógico es simplemente una evidencia de la debilidad del peso mismo del argumento. Se refuerza ese hueco o en este caso se observa la tradición histórica pasada y en base a la tradición histórica pasada se descubre que sí han habido presidentes que han gozado de doble ciudadanía. No han sido muchos, pero sí han habido presidentes que han tenido esta dificultad y eso hay que tomarlo en consideración. Además, está el elemento afectivo y esto es algo que también hay que tomarlo en consideración. Cuando tú escuchas a un presidente que tiene una ciudadanía pero procede de una familia de migrantes diciendo que él está conectado afectivamente con la nación de la que procede su familia, entonces tú estás teniendo a una persona que tiene una conexión sentimental con la nación de la que procede su familia. Si es así, entonces el hueco del argumento en el párrafo agregado al artículo 20 se hace mayor, porque no solamente estamos hablando de que solamente se limita la doble ciudadanía a dos funcionarios y no se limita esa misma doble ciudadanía a los funcionarios que podrían estar a cargo del poder en ausencia de estos dos, sino que también rechaza, niega o desconoce la relación afectiva que podría tener en términos de peligro nacional el que un presidente esté conectado sentimentalmente con otra nación. Si yo no tengo la ciudadanía jurídica, pero sí tengo la ciudadanía sentimental o la conexión sentimental, eso es tan peligroso como tener la doble ciudadanía. Y sin embargo, eso se permite y no se cuestiona, y es ahí cuando uno comienza a decir que este tipo de párrafos argumentativos tienen huecos en términos de la construcción lógica de los. Ahora, a eso vamos a agregarle un último aspecto, es el hecho de que utilizar mi conexión con un ancestro que fue un dictador, en este caso, o que fue un personaje oscuro de mi historia, no solamente es un ad hominem, puesto que presupone la idea de que el nieto tendrá que ser necesariamente igual al abuelo, y eso no es verdad. Y lo vimos por los ejemplos que has mencionado. Es un ad hominem. Pero es un ad hominem que no goza de la realidad actual en términos de aprobación del ámbito político. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos actualmente a funcionarios que trazan su árbol genealógico a traidores de la patria. Por ejemplo, Ito Bisonó es ministro de Industria y Comercio. Ito Bisonó es descendiente por línea directa de Tomás Bobadilla y Briones, un traidor a la patria, un perseguidor de los nacionalistas, un enemigo acérrimo del grupo trinitario, un haitianófilo en su época y un afrancesado después que firmó el plan Levasseur para que Francia, a costa de la pérdida de la bahía de Samaná, le diese protectorado al país. Entonces, desde esa perspectiva, el hecho de que Ito Bisonó sea descendiente de Tomás Bobadilla lo hace culpable de No, no, los no, no. delitos cometidos por su no tan ilustre ancestro. Al igual que Ramfis,
al igual que Ramfi, Fito y Sono no son culpables en tal caso de lo que hayan hecho sus familiares. Por lo tanto, la conclusión a la que podemos llegar es que la política no se construye sobre sentimientos genealógicos, porque si se construyese sobre sentimentalismos genealógicos o sobre estirpe genealógico, entonces nosotros estaríamos estableciendo un nepotismo de Estado, pero también no se construye la negación del derecho de una persona también en base a sus elementos genealógicos o su pasado genealógico, porque si hacemos también eso, estamos violentando el concepto de individualidad que prima en el occidente, el concepto de individualidad que prima en nuestros sistemas políticos y que le da ese carácter individual al texto constitucional cuando afirma que todo dominicano tiene el derecho a elegir y ser elegido. Deberíamos prohibir a Ramfis que participe en una elección en el sentido de que vote por un candidato, puesto que si se le prohíbe el derecho a ser elegido porque es doble ciudadano, debería también prohibirse el derecho a elegir. Y sin Claro. embargo, este derecho no se obstruye, se estimula, porque se supone que el voto es una responsabilidad ciudadana y que todo ciudadano debe votar. Y si no lo hace, no está siendo un buen ciudadano. A la ciudadanía se le incita a que ejerza su derecho al voto, que es el derecho a elegir. Por lo tanto, si a mí se me, se me exige que cumpla con mi derecho a elegir, ¿por qué se me deben poner trabas para cumplimentar la segunda cara de ese derecho, que es el de ser elegido? Hay algo que me nace ahora en este conversatorio, el fruto de lo que usted ha dicho, que ha tenido una exposición con unos argumentos muy sólidos y que podrían ser temas de debates. Hay algo que me sale ahora, Néstor, y es, estaría detrás, el establishment detrás de estas, se puede decir así, estas lagunas jurídicas. En el sentido, digo laguna jurídica, porque mira lo de la doble nacionalidad. Usted expresó algo que es bastante importante, que no se había expresado en un medio de comunicación, y tengo que reconocerlo, que es en la sucesión. Un ejemplo, está el presidente, el vicepresidente, el presidente del Senado y el presidente de la Suprema. Entonces, el presidente de la Suprema puede gozar, o el del Senado, su doble ciudadanía. Entonces, si el presidente, por si acaso, Dios libre, como se ha visto en algunos ejemplos, le pasa algo conjuntamente con la vicepresidenta, que ahí asume el presidente del Senado, y si no está el presidente del Senado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, entonces se tendría que ser aplicado lo de la doble nacionalidad, que no la tengan porque para la presidencia de la República y según el artículo 20 afecta a eso. De hecho, es posible que alguien lo justifique diciendo que el texto podría apelar a la idea de que se supone que el sucesor inmediato del vicepresidente no debe tener la doble ciudadanía. Claro, el texto no te lo indica. Y ahí entra entonces el concepto de ambigüedad que posee el texto constitucional. Y eso responde a tu pregunta inicial. El establishment está detrás. Bueno, yo no soy amigo de las teorías conspiranoicas, debo decirlo. Para mí las No, teorías claro. conspiranoicas siempre tendrán un hueco epistemológico y obviamente uno no puede construir toda una argumentación en torno a lo que suena a conspiración. Y eso suena a Claro. conspiración. Claro está. Con esto yo no estoy diciendo que no todo lo que apunte una teoría conspiranoica no sea cierto. De hecho, hay teorías conspiranoicas que han demostrado ser verídicas. Un ejemplo de ellas ha sido el abuso sexual de menores por parte del clero católico romano. Claro, Durante demostrado. su época, Demostrado. las noticias de abuso sexual de menores se presentaron en las plataformas mediáticas como teorías de conspiración.
Y era una teoría conspiranoica que no tenía base ni tenía razón de ser hasta que se demostró que era cierto y que en este caso el viejo refrán que la sabiduría popular nos ha legado tenía razón. Cuando el río suena es porque agua trae. Porque agua trae. Sí, Eso es lo que correcto. puede pasar con muchas de las teorías conspiranoicas. Yo no te digo, porque no tengo evidencia fáctica ni la he visto, de que el establishment esté detrás de impedirle a un individuo particular, para no mencionar nombres, el acceder a un cargo público. Eso no lo puedo afirmar tajantemente, pero sí puedo decir algo, y es que el texto constitucional tiene un lenguaje ambiguo en algunos puntos, en otros el texto constitucional es bien claro. Por ejemplo, el artículo que defiende la vida es un texto clarísimo. Los Está artículos tácito. sobre los símbolos patrios no son ambiguos, son muy claros, te dan una descripción detallada de cómo debe ser el escudo, cómo debe ser la bandera, dónde deben estar los cuartos alternados, el color en específico que debe tener y sobre el himno. Han sido muy claros, pero hay otros en los que hay mucha ambigüedad, especialmente en los artículos que más se han modificado, que son los que tienen que ver con la reelección presidencial y los que tienen que ver con las condiciones directas de quién debe o no ser presidente. En este caso, esa ambigüedad del texto permite la libre interpretación y la libre interpretación conduce al subjetivismo hermenéutico. ¿Y qué provoca el subjetivismo hermenéutico? Que cada cual suponga lo que quiera del texto constitucional. Eso abre las puertas para que las modificaciones o párrafos agregados puedan hacer que la reforma constitucional vaya directamente a los intereses del grupo que libremente lo interpreta de ese modo. Y al quitarle esa objetividad al texto constitucional, se le crea una base endeble sobre el cual esta carta magna se pueda sostener y entonces ahí sí grupos del establishment podrían utilizar esa ambigüedad para entonces generar cosas como las que ya hemos mencionado. No, y hay algo agregándole algo a eso. Este es de las pocas constituciones que son ambiguas, de las pocas, porque la mayoría de textos constitucionales a nivel internacional son tácitos. Dicen A es A y B es B. No A uniendo a B y tú B a F. ¿Me explico? Entonces, sí. Y lo que sucede con la ambigüedad del texto constitucional es que termina desnaturalizándolo. Sí. Jacques Derrida es el padre del deconstruccionismo. Y Jacques Derrida decía que cuando tú desnaturalizas, cuando tú deconstruyes el derecho, lo desnaturalizas. La desnaturalización parte de la deconstrucción y la deconstrucción se sostiene sobre una única columna, la columna de la libre interpretación o del subjetivismo hermenéutico. Cuando yo le inyecto ambigüedad al texto constitucional para favorecer la interpretación que a mí me convenga, porque el texto me lo permite, entonces en ese caso yo desnaturalizo el texto constitucional. Y la evidencia clara de la desnaturalización de un texto constitucional es cuando un artículo se contradice con otro. Y eso lo vemos en el caso del derecho a elegir y ser elegido, ¿verdad? Es un texto claro, pero está contradicho por el párrafo agregado de que usted no puede ser elegido si no cumple con estas características. Entonces, si el derecho a ser elegido es simplemente por ser dominicano, ¿por qué agregarle entonces aditamentos a ese derecho? No desnaturalizo en este caso el derecho como tal al agregarle ideas posteriores con el fin de responder a los intereses de ciertos grupos, porque eso es lo que nosotros podríamos afirmar al respecto. Sí. Ahora, en ese mismo contexto del tema de Ramfis, porque lo han pedido mucho los seguidores, y ahora quiero aprovechar a usted aquí, una persona de mente brillante. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Mire, ya a raíz de todo esto, en las pasadas elecciones quedan dos partidos. Ya estoy en esta parte final, le voy a preguntar ya para que tenga libre posición ya hasta finalizar el programa. En esta, en la contienda pasada, según los resultados de la Junta Central Electoral, según los resultados,
quedan dos partidos mayoritarios, que es el PRM, que está en el gobierno, y el Partido de la Liberación Dominicana, que pasa naturalmente a ser oposición política. Voy por lo siguiente. Nayib Bukele en El Salvador le ganó a dos partidos, siendo un outsider del sistema, porque en ese momento competían el Arena y el FMLN, que es el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional. Y Bukele participó con el partido La Gran Alianza por la Unidad Nacional y resultó presidente de la República. Rompió el bipartidismo en El Salvador de muchos años, de más de 30 años, y donde no se iban ni siquiera a una segunda vuelta, nunca, porque eran controlados por esos dos partidos, y él rompió el bipartidismo. Extrapolando esa idea ahora, le pregunto, él, sin tener una teoría conspirativa ni ideas conspirativas, sino concreto, ¿estaría el establishment o los políticos tradicionales frenando a Ramfi? Porque Ramfi podría, como ha crecido de manera exponencial, por lo menos en la diáspora y aquí, podrían tratar de frenar a Ramfi para que no rompa un bipartidismo. Ya en esta parte final, ¿me lo puedes responder? Podría ser, podría ser. De hecho, debo decir que el fenómeno del bipartidismo ha sido una espina en el zapato de la política dominicana desde que se estableció el Estado. 1844. Sí. La figura de dos caudillos, porque el tema del bipartidismo siempre se construye sobre la imagen caudillista que no se ha podido superar. El caudillismo fue bipartidario en la Primera República. Los seguidores de Santana, los seguidores de Buenaventura Báez. Claro que no tenía nombre, eran partidos sin nombre, hasta que después de instalada la Segunda República aparecieron los nombres de dos partidos, que en este caso eran los conservadores y los liberales. Los liberales eran los azules, que eran representados por aquellos que defendían, en este caso, la soberanía nacional, y repetían este discurso que habían tenido los filorios o trinitarios en la época de la Primera República. Y los rojos, que tenían en la figura de Buenaventura Báez a estos conservadores que nunca creyeron en la potencialidad del Estado dominicano. Entonces, a partir de ahí, el fenómeno bipartidista se hace muy marcado. Con el inicio de la Tercera República, tras la desocupación militar de los Estados Unidos de nuestro país, entonces el bipartidismo se mantiene, por lo menos se mantiene en la figura de dos caudillos otra vez, en el caso de Horacio Vázquez con los coludos, en el caso de Jiménez, que con los Juan Isidro Jiménez con los rojos. En ese sentido, estoy aquí, escúsenme. En ese sentido, entonces, la idea de que el bipartidismo es una cuestión novedosa es una mentira más de la historia. Claro que no. El bipartidismo ha sido una realidad que nos ha acompañado. Se intentó romper una vez, no una vez, varias veces. Por ejemplo, durante la Segunda República, en 1874, Ignacio María González crea otro partido, el Partido Verde. Pero el Partido Verde fracasó, fue absorbido por el Partido Rojo. Por lo tanto, el bipartidismo se mantuvo. Con Trujillo tuvimos un unipartidismo, que es un fenómeno único propio de las dictaduras, un solo partido. Pero con la caída de la dictadura ocurre una atomización partidista, surgen una serie de partidos diferentes, entre ellos entonces comienza a perfilarse la figura del PRD y del Partido Reformista. Y lo que ocurre con la política posterior a la época de los 12 años de Balaguer es otra vez la eliminación de los partidos menores para que entonces se le dé primacía a dos partidos que son los que se debatían en la época, el reformista y el PRDista, y luego entonces la aparición del PLD rompe con ese bipartidismo, pero crea un nuevo bipartidismo,
que es el que nosotros encontramos hoy en día, el PLD y el Sí, PRM, generando con ello lo que yo he llamado, y lo hice en un prólogo que escribía un libro de unos estudiantes que publicaron un excelente material sobre partidos políticos en la República Dominicana, lo pueden conseguir en Amazon, escrito por José Severino y Juan Manuel Polanco. En ese prólogo yo menciono lo que he llamado el fenómeno del estanque político, en el que el pez gordo se traga a los peces pequeños. El pez gordo serían los grandes partidos mayoritarios que se tragan a los peces pequeños. ¿Qué pasa con eso? Y esto es lo que quiero traer a colación. Que si yo fomento desde el Estado la generación de dos partidos, yo estoy atentando contra la democracia, porque todo sistema democrático se sostiene siempre sobre tres pilares, no dos, tres, o por lo menos el tercero sirve de garantía de los dos. El primero es la supremacía de la ley por encima de la institución, que garantiza la no impunidad. El segundo es la división de poderes, ya sean tres o ya sean cuatro, como lo pensaba Duarte. Y el tercero es el multipartidismo, porque si yo no logro desarrollar o fomentar el multipartidismo y genero el bipartidismo, la historia me enseña que el bipartidismo generalmente conduce al unipartidismo, que es lo que llamamos dictadura de partido, y que es lo que estamos viendo actualmente y que vimos también con la experiencia pasada, cuando le entregamos todos los poderes, ya sea por un voto de castigo, a un solo partido, ya sea el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, incluso el poder municipal. Si se lo entregamos todos a un solo partido, estamos creando una dictadura de partido y el bipartidismo conduce al unipartidismo. Cuando la Junta Central Electoral, en amparo a esta ley de partidos que sostiene una cuota específica para considerar un partido mayoritario, cuando la Junta apela a esta ley, que es por sí mismo antidemocrática, lo que está haciendo es seguir perpetuando un patrón ya histórico de dos partidos que siempre conducirán a la no expresión multiversa de diversos grupos que puedan tener ideas distintas a los planteamientos ideológicos de la logística de cada uno de esos dos partidos mayoritarios. Yo creo que la sí, cuota, si queremos una democracia sana, la cuota que exige un porcentaje específico de candidatos para poder ser considerado partido en la Junta debería ser eliminada, porque eso lo único que hace es fomentar este bipartidismo, que no es más que una cara oscura de la dictadura, porque obviamente lo que hace es que termina conduciendo generalmente al unipartidismo, ya que cuando accede uno, el otro entonces generalmente tiende a irse desapareciendo, tiene que aliarse con los demás partidos, se los traga para entonces poder sostenerse básicamente. Yo creo que ese es uno de los grandes errores y defectos de nuestra democracia y lo que hace que sea una democracia fallida. ya en este minutito final, aprovechando su presencia, hay algunos tratadistas y juristas experimentados que dicen que los tratados internacionales están a la par con la Constitución siempre y cuando se violen derechos no administrativos, fundamentales, que es el caso de Ramfis con ese artículo. Se puede llevar una instancia a nivel internacional a los organismos internacionales porque es un derecho fundamental. No estamos hablando de un derecho administrativo. Ok, bueno, habría que ver si realmente es un derecho fundamental. Entendemos por derechos fundamentales los derechos inherentes o naturales, como se conoce en la teología, el derecho Sí, natural. Los derechos jurídicos o derechos administrativos son otros. Se catalogan dentro de la filosofía deontológica, la ética deontológica kantiana, como categorías a priori y a posteriori. Las a priori son inherentes y tú naces con ellas. Son esas categorías éticas que son adjudicadas por el hecho de ser un ser humano. Si eres un ser humano, ninguna ley puede atentar a posteriori contra un principio a priori. El derecho a la vida es un derecho inherente natural, mientras que el derecho al aborto es un derecho jurídico. Al ser un derecho jurídico, no es un derecho inherente al ser humano y contradice al derecho a la vida. Por ende, ¿qué debe hacer un Estado que debe garantizar los derechos? Ambos derechos siempre debe analizar cuál
es el inherente y cuál es el jurídico. Y el inherente siempre debe primar sobre el jurídico. En el caso de Ramfis, para llevarse una corte internacional que siempre va a velar por los derechos inherentes, no jurídicos, habría que ver si el derecho a elegir y ser elegido es jurídico o no. Si no es jurídico, bien puede ser presentado ante la Corte Internacional. Que entiendo desde un punto de vista, y no soy político, pero entiendo que sí, porque a veces la justicia dominicana trabaja en dos vertientes, la que conviene y la que no conviene. Si no conviene, no hay forma, pero si conviene, entonces se puede hacer realidad. Todo aquí se hace realidad. Yo agradezco de verdad, Néstor, su participación brillante. Lo vamos a invitar a algunos conversatorios aquí en el canal Visión RDN, un canal totalmente independiente que se han sentado todos los partidos políticos, el espectro político nacional, empresarial, artístico, todo. Esto es un periódico en televisión que nosotros hacemos. Yo agradezco de verdad su participación, que nos haya dado la oportunidad de compartir su conocimiento con nuestros televidentes. Igualmente, yo agradezco su invitación. Muchas gracias. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificación. Y como siempre le digo, siempre se lo digo subliminalmente, hasta la próxima.